Lesión cerebral adquirida, traumatismos y patología. Introducción. La lesión cerebral adquirida ALCA es un amplio término que se aplica para describir las agresiones sufridas por el cerebro, que no tienen una naturaleza congénita o perinatal. Normalmente se emplea para describir el resultado de una lesión traumática clara o de una patología producida por un solo fenómeno, como una hemorragia subaracnoidea o un absceso cerebral, pero no para las consecuencias de las enfermedades progresivas o degenerativas. Las causas más frecuentes del CA en los adultos, jóvenes y los adolescentes son los traumatismos, y este capítulo, por tanto, considera la lesión cerebral traumática como centro fundamental de sus análisis. También se incluyen otros procesos frecuentes que generan un ámbito de déficits neurológicos semejante a las LUT, y que pueden someterse a un planteamiento comparable en términos de tratamiento fisioterápico. Los comentarios sobre la fisioterapia quedan limitados a la rehabilitación, la recuperación y la adaptación. No se aborda el tratamiento del ALCA en el contexto de una enfermedad terminal. Lo más frecuente es que los fisioterapeutas tropiecen con individuos que han sobrevivido a lesiones situadas en el polo más grave del espectro, los que ingresan para cubrir amplios periodos de atención hospitalaria y los que siguen teniendo una disfunción considerable en su rendimiento motor tras el alta del hospital. Sin embargo, los efectos de la lesión cerebral se extienden más allá de una incapacidad física manifiesta y pueden repercutir sobre los integrantes de la familia y sobre una red social de mayor magnitud. Para que los fisioterapeutas lleguen a trabajar con eficacia junto con otros profesionales de los cuidados sociales y sanitarios en su contribución para el restablecimiento de una persona al seno de la sociedad, es fundamental que posean unos conocimientos suficientes sobre estos efectos más amplios. Lesión cerebral traumática. A continuación, se examinan diversos tipos del CT y su tratamiento general. La misión del fisioterapeuta en la rehabilitación de los pacientes con un ALCT se comenta después del apartado sobre los procesos patológicos, pues la fisioterapia es semejante para todos los pacientes, sea cual sea la causa de su cuadro. Mecanismos de lesión. La ALCT sucede cuando la cabeza recibe un golpe directo de alta energía, o cuando el cerebro entra en contacto con el interior del cráneo a raíz de una aceleración o desaceleración repentina del cuerpo en su conjunto. El cerebro está predispuesto a padecer ciertos tipos de lesión, en virtud de su estructura y por las irregularidades existentes. Definición. Lesión cerebral ocasionada por un traumatismo craneal, incluidos los efectos ejercidos sobre el cerebro por otras posibles complicaciones de la afectación, en particular la hipoxemia y la hipotensión, y el hematoma cerebral. La lesión traumática craneal es una agresión sufrida por el cerebro, de naturaleza no degenerativa ni congénita, sino ocasionada por una fuerza externa, capaz de producir una disminución o una alteración del estado de conciencia, que desemboca en una alteración de las capacidades cognitivas o del funcionamiento físico. También puede ocasionar un trastorno del comportamiento o de la actividad psíquica. Estos defectos pueden ser transitorios o permanentes, y generar una incapacidad funcional parcial o total, o una inadaptación psicosocial. La cara interna del cráneo. El tipo de lesión cerebral sufrida es un producto de las circunstancias que generan la fuerza externa, que reacciona con el tejido cerebral, de la cantidad de energía que toma parte y de la forma como se disipa a lo largo del parénquima cerebral. El encéfalo posee la mayor parte de su masa en los dos grandes hemisferios cerebrales, que quedan por encima de otras zonas más estrechas, el tronco del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal se encuentran suspendidos en el interior de tres capas de membranas denominadas meninges, y están protegidos, además, por otra lámina de líquido cefalorraquídeo entre las dos más internas, la aracnoides y la pia madre. La capa externa, o dura madre, es la más importante y aporta la mayor proporción de la fuerza mecánica de las meninges. Se encuentra fija a la cara interna del cráneo. Durante las actividades normales, el cerebro se ve obligado a moverse a la vez que la cabeza, pero, como no está sujeto directamente al cráneo, esto no se aplica durante los desplazamientos bruscos y veloces o los impactos de alta energía. El parénquima cerebral
está compuesto por células y conexiones axónicas que forman áreas de densidades diferentes capaces de desplazarse y responder a las fuerzas de modos distintos. Por tanto, el cerebro está libre para moverse con independencia del cráneo y, en presencia de una energía elevada, lo hace de manera irregular, lo que provoca estiramientos y roturas del tejido cerebral. La blanda estructura cerebral sufre un daño añadido cuando recorre las irregularidades presentes en la cara interna del cráneo. Tipos de lesión. Daño primario. Las fuerzas extremas se expresan a través de tres mecanismos principales de lesión cerebral primaria. 1. Impacto directo sobre el cráneo. 2. Penetración a través del cráneo en el parénquima cerebral. 3. Colisión entre el parénquima cerebral y la estructura interna del cráneo. La ALC puede producirse sin rotura del cráneo, y esto se denomina lesión cerrada. La alternativa es que el cráneo se agriete en una fractura lineal simple, se deprima sobre el tejido cerebral, o quede perforado por un proyectil de punta afilada o de alta velocidad. Estas lesiones penetrantes pueden complicarse por los fragmentos óseos, la piel y el pelo arrastrado hacia el tejido cerebral, lo que aumenta el daño y el riesgo de infección. En el caso de las lesiones de alta velocidad, como las heridas por arma de fuego, la alteración también ocurre en gran parte del conducto creado por la trayectoria del proyectil, pues su energía se disipa en el seno del parénquima cerebral. Las lesiones cerradas pueden condicionar un impacto local o polar, una rotura, un desgarro, un daño axónico o de los vasos sanguíneos. La alteración debida a un impacto local se sitúa inmediatamente por debajo de su punto de acción y puede afectar al cuero cabelludo y las meninges, así como al parénquima cerebral, en diverso grado, según la velocidad del impacto y la flexibilidad del cráneo. El cerebro puede chocar contra el cráneo, en el polo opuesto al lugar del golpe primario y oscilar entre los dos puntos, produciendo un daño añadido por cizallamiento. En el lugar donde las fuerzas de cizallamiento afecten a las vías axónicas largas, como sucede en las lesiones por hiperextensión o por rotación, los axones pueden estirarse o quedar cortados dentro de sus vainas de mielina. Esto se denomina lesión axónica difusa. Cuando sea generalizada, se asocia a un daño grave, aunque también se ha observado que aparece en traumatismos leves. Los desgarros se producen más a menudo en las inmediaciones de una zona interna del cráneo que sea irregular, lo que produce un daño de los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Los estudios de perfusión en lesiones leves han identificado lesiones mesencefálicas, temporales y frecuentes. Las lesiones por hiperextensión pueden ocasionar una alteración en las arterias carótidas o vertebrales, e interrumpir el flujo sanguíneo como consecuencia de su disección o de su oclusión. Los vasos cerebrales también pueden desgarrarse o romperse, y dar lugar a una acumulación local de sangre. Cuando esto sucede en el periodo inmediato a una lesión, se denomina hematoma agudo. El depósito de sangre más lento, llamado hematoma crónico, se observa con mayor frecuencia en las personas muy jóvenes o en los adultos mayores. Daño secundario. El daño secundario obedece a factores bioquímicos y mecánicos. Desde el momento en que se produce la lesión, el daño tisular y la muerte celular derivados de ella desatan un proceso patológico que conduce a la afectación química del tejido cerebral adyacente, pero antes indemne, y a la formación de edema. La presencia de edema o de un hematoma apreciable provocará el desplazamiento y la deformación de otros tejidos cerebrales. La capacidad interna para dar cabida a la hinchazón o a la deformación cerebral en el seno del cráneo es escasa, y aparece una nueva alteración cuando el cerebro se ve presionado contra el cráneo o empujado hacia los compartimientos intracraneales adyacentes. Al igual que la compresión del parénquima cerebral, esto también puede originar una oclusión de las arterias principales. El daño secundario empeora con una infección o con las complicaciones asociadas a una disfunción sistémica, que pueden explicarse por los efectos de una lesión cerebral, o estar causadas por otras lesiones coexistentes. Alrededor del 40% de los pacientes con una lesión grave tendrán otros problemas importantes. Epidemiología de la lesión cerebral traumática. Factores de riesgo y medidas preventivas. Los percances deportivos y las caídas
son los principales factores causales entre los menores de 20 años, mientras que los accidentes de tráfico suponen menos del 15% de las lesiones, según un estudio centrado en una muestra de adolescentes. En una población de adultos, los accidentes de tráfico, en general, son responsables aproximadamente del 50-60% de las lesiones, y las caídas y agresiones representan los otros dos factores causales principales. En los adultos más mayores, hay un nivel muy alto de caídas, y su aparición se reparte de forma más equitativa entre ambos sexos. La prevención de las lesiones puede considerarse en tres dimensiones. 1. Reducción de la frecuencia de exposición a cualquier peligro, por ejemplo, los cambios en las reglas de juego, para reducir los choques en el deporte, o la mejora en el diseño de los vehículos, que permita la prevención de los accidentes, o del grado de exposición, como el empleo de ropa protectora, las restricciones físicas o el uso de bolsas de aire. La creciente conciencia del riesgo de problemas mantenidos tras una lesión cerebral leve y los efectos acumulados debidos a un traumatismo, sin importancia repetido, ha dado lugar a la elaboración de unas orientaciones para el tratamiento de las lesiones por conmoción en los deportes. En lo que añaden los factores de riesgo individuales, es muy común la opinión de que las toxicomanías, y en especial la exposición al alcohol, representan un factor destacado por su contribución a las lesiones accidentales y violentas. Sin embargo, aunque existen pruebas de que el abandono del consumo habitual de alcohol puede agravar el daño tóxico celular, después de un traumatismo, aún no se han concretado bien los efectos netos de su presencia, en el momento de la lesión. A escala individual, está surgiendo evidencia paradójica sobre la ausencia de impacto negativo específico del alcohol en la función cognitiva o en el estado funcional. Hay cierta evidencia de una relación entre abuso o dependencia del alcohol previos y alteraciones del estado de ánimo y trastornos emocionales después del PC, y de que sufrir una primera lesión asociada al alcohol es un factor pronóstico del recurrente. Medidas y diagnóstico de gravedad. La gravedad del oscila desde una conmoción leve a una lesión grave con fallecimiento del enfermo. Los dos aspectos que se suelen considerar indicadores de la gravedad de la lesión son el coma, profundidad y duración, y la amnesia postraumática (EPT). El coma se define como un estado en el que no se obedecen órdenes, ni se pronuncian palabras ni se abren los ojos. La escala del coma de Glasgow es la medida de la profundidad y duración del coma que ha recibido un uso más generalizado. Abarca 3 subescalas, que en total suman una puntuación acumulada. Aunque puede extraerse una impresión general sobre el nivel de conciencia de una persona con el resultado de su puntuación total, se obtiene una mayor precisión en el cuadro clínico, dejando los valores a nivel de las subescalas. Por ejemplo, el conocimiento del peor índice de respuesta motora y del patrón de mejoría con el tiempo puede dotar al fisioterapeuta de una información valiosa acerca de la gravedad inicial de la lesión en el tejido cerebral asociada a su rendimiento físico. En cuanto a los resultados acumulados de la GX, el criterio fijado consiste en catalogar las lesiones como leves, moderadas o graves, recurriendo a la peor puntuación durante las primeras 24 h. La duración del coma también se emplea como un indicador de gravedad, y su definición normalmente es de tipo numérico, con una puntuación máxima, que atestigua el creciente conocimiento, que puede adquirirse con una revisión longitudinal. Los estados que siguen al coma vegetativo y de conciencia mínima se analizan más adelante. Amnesia postraumática. La definición y evaluación de la amnesia postraumática sigue en discusión en 3 planos: orientación, memoria y comportamiento. Por ejemplo, el paciente está confuso, amnésico para los sucesos actuales y probablemente muestra un trastorno del comportamiento. Sin embargo, la clasificación según niveles de gravedad aún se emplea hoy. Examinaron las ventajas relativas de las escalas existentes en la actualidad para la evaluación prospectiva de la duración de una AEPT, abordando los problemas de orientación y memoria, y subrayando, en particular, los escollos para valorar el componente de la memoria. Señalan que el componente de memoria se valora mejor con una prueba de memoria que incorpora el recuerdo libre de palabras después de un intervalo largo. La evaluación retrospectiva de la duración de una AEPT
ha resultado tan fiable como la de carácter prospectivo, en una población grave, aunque observaron que la cuarta parte de los pacientes, con una alteración leve, cambiaban de estimación tras una segunda entrevista pasados 3 meses. Gravedad de la lesión cerebral traumática, duración de la amnesia postraumática. Amnesia postraumática, reproducido con autorización. En la práctica, la gravedad, sobre todo después del periodo inmediato, se evalúa hoy en día, con respecto a los 3 factores comentados antes, y se presta una atención extra a las tomografías computarizadas iniciales y a las resonancias magnéticas posteriores cuando puedan realizarse. Prestación del servicio. Los avances en las técnicas quirúrgicas y en el tratamiento farmacológico, especialmente desde la década de los 70 del siglo XX, han logrado un aumento sustancial de las tasas de supervivencia, y hay claridad y consenso en numerosos aspectos del tratamiento farmacológico. En la actualidad, disponemos de recomendaciones precisas para el tratamiento inicial de los que sufren un ALCT. Principios para el tratamiento del ALCT. En la fase aguda. Los objetivos pretendidos con las medidas iniciales de urgencia y con el tratamiento médico precoz consisten en limitar la aparición de una lesión cerebral secundaria y ofrecer las mejores condiciones para la recuperación de cualquier daño reversible que ya haya sucedido. Esto se consigue dejando despejadas las vías respiratorias y manteniendo una oxigenación suficiente y una reposición de líquidos, para garantizar una buena circulación periférica con la volemia suficiente. Es esencial conseguirlo antes de poder efectuar una evaluación neurológica exacta. Durante la valoración inicial, el movimiento de la columna cervical se reduce al mínimo hasta haber excluido cualquier fractura. Cuando corresponda, se instaura de inmediato un tratamiento antibiótico profiláctico salvo como tratamiento de las convulsiones de la fase aguda. En la actualidad, no se recomienda el empleo precoz habitual de anticonvulsivantes. Se presta ayuda a los pacientes que exhiben problemas respiratorios con intubación y ventilación. Además, la ventilación programada muchas veces es el tratamiento de elección en presencia de lesiones faciales, torácicas o abdominales. La ventilación suele lograrse mediante un tubo endotraqueal, y la traqueotomía solo se lleva a cabo si las fracturas faciales o raquídeas obligan a elegir esta opción, o en los pocos casos que exijan un soporte respiratorio durante un periodo más prolongado. Incluso cuando la ventilación no esté indicada, se recomienda la oxigenoterapia como medio para satisfacer las demandas superiores de energía correspondientes al cerebro lesionado. Las personas con una lesión importante corren el peligro de que se interrumpa el proceso normal de autorregulación cerebral encargado de garantizar el mantenimiento constante del flujo sanguíneo que llega al cerebro, con independencia de las inflamaciones habituales de la presión arterial sistémica. Cuando se pierde este mecanismo protector, la presión de perfusión cerebral queda directamente vinculada a la presión arterial media sistémica y a la presión intracraneal PIC. En un paciente bajo ventilación y sedación, pueden manipularse los patrones respiratorios y los volúmenes de líquidos. Con la prescripción del tratamiento farmacológico adecuado, pueden alcanzarse unos valores óptimos en la gasometría, la presión arterial sistémica y, en la medida de lo posible, el flujo sanguíneo cerebral, rebajando al mínimo la aparición de un daño cerebral extra. La postura y el manejo físico del paciente también resultan importantes para controlar la elevación de la PIC y, en particular, para prevenir una congestión cerebral añadida por la obstrucción del drenaje venoso. Se recomienda colocar un poco más alta la cabeza para evitar la flexión del cuello y la compresión de las venas yugulares, aunque puede bastar con mantener una alineación neutra si el ascenso de la cabeza pone en peligro la perfusión cerebral, al bajar la presión arterial sistémica. Las actividades que elevan la presión intratorácica también ejercen la misma acción sobre la PIC y han de reducirse todo lo posible. Esto cobra un interés especial en los cuidados respiratorios, que han de cubrir el objetivo de impedir la organización de las secreciones, recurriendo al mínimo a las intervenciones que presenten probabilidades de elevar la PIC, como la hiperinsuflación manual. Cuando un tórax complicado requiera una atención profunda, puede estar indicada la sedación antes del tratamiento,
lo que permite la aspiración bronquial con una mínima provocación de la tos. Existen pruebas de que las técnicas de percusión lenta pueden servir para reducir la pitch. Los principios de las intervenciones, para velar por la salud respiratoria, reciben un tratamiento a fondo y, en breve un poco más adelante con un fisioterapeuta. Intervención neuroquirúrgica después de la lesión cerebral traumática. En las LUC cerradas se realiza una cirugía de urgencia, para evacuar cualquier hematoma apreciable y descomprimir así el cerebro lesionado. Si existe una fractura deprimida o una herida penetrante, también se acometerá una operación para eliminar todos los restos, limpiar la herida y restablecer el contorno normal del cráneo en la medida de lo posible. Algunos centros llevarán a cabo intervenciones menores a fin de introducir un aparato para vigilar la pitch, según los protocolos locales, aunque su uso y eficacia siguen siendo objeto de polémica. Fisioterapia. Aparte de las intervenciones efectuadas para salvar la vida y favorecer las condiciones ideales de reparación y recuperación cerebral, el siguiente asunto más importante consiste en prevenir los cambios físicos secundarios y crear las condiciones óptimas para facilitar el restablecimiento físico. A los pacientes les puede venir bien la asistencia sobre un colchón especial para descargar la presión y el tratamiento intensivo con aportaciones nutritivas. Los pacientes sedados están paralizados y resultan vulnerables a los cambios musculares y de otras partes blandas asociados a la inmovilidad y la inactividad. También se encuentran expuestos a constantes estímulos ambientales, que, si no se abordan, propiciarán unas modificaciones acusadas en la longitud de los músculos. Por ejemplo, los efectos combinados de la gravedad y el peso de la ropa de cama cuando se está tumbado durante un periodo prolongado pueden llevar a la aparición de una flexión plantar del pie. Aneurismas cerebrales. Un aneurisma cerebral es una dilatación anómala o abombamiento de una arteria cerebral, que suele deberse a una debilidad congénita o adquirida en su pared. Normalmente no es posible identificar traumatismos y patología. Una sola causa para su aparición, aunque la hipertensión y la arterioesclerosis se consideran factores de riesgo. Una forma rara, el aneurisma deriva de una infección de transmisión hemática. Muchas veces, la primera indicación de la presencia de un aneurisma es cuando se rompe y sangra en o alrededor del encéfalo. La hemorragia se localiza con más frecuencia en el espacio subaracnoideo, hemorragia subaracnoidea, pero la rotura puede provocar también una hemorragia directamente en el tejido encefálico. La incidencia de hemorragia subaracnoidea es de 10 por 100.000 habitantes al año, por rotura de un aneurisma, en alrededor del 75% de los casos respectivamente. La tasa de mortalidad está entre el 22% y el 50%. La rotura de un aneurisma es más frecuente entre los 40 y los 60 años de edad, una población más madura que la incidencia máxima del CT, pero un grupo de edad más joven que la media de edad de 70 años, para el accidente cerebrovascular causado por infarto cerebral. Los aneurismas íntegros pueden generar síntomas neurológicos, debido a su tamaño o su localización, y diagnosticarse después de una exploración médica, incluida la RM. Por ejemplo, una lesión en una arteria carótida interna a nivel del quiasma óptico, puede producir visión borrosa periférica. Algunos se descubren de manera fortuita, al llevar a cabo una investigación por otras razones. El diagnóstico de un aneurisma cerebral suele confirmarse mediante una angiografía, método que supone inyectar un medio radio opaco en los vasos sanguíneos y tomar radiografías de la cabeza. Complicaciones. Antes de la introducción de métodos quirúrgicos eficaces, casi la tercera parte de las personas que sufrían la rotura de un aneurisma volverían a sangrar en cuestión de un mes. El riesgo de presentar una nueva hemorragia si no se emprende la cirugía sigue siendo alto durante un plazo de 6 meses. Se recurra o no a la operación, después de la hemorragia subaracnoidea, existe un peligro de vasoespasmo, que acabe originando una isquemia o un infarto, con el daño neurológico añadido resultante. Esto sucede más a menudo en un plazo de 4 a 12 días, después del primer sangrado. Las complicaciones extracraneales consisten en arritmias cardíacas, infarto de miocardio,
edema pulmonar y úlcera gastroduodenal aguda. Puede haber una hidrocefalia al comenzar el periodo posterior a la hemorragia, pero también se describe como complicación tardía, en el 10% de los casos. Tratamiento médico de los aneurismas y la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea se clasifica en 5 niveles de gravedad. Semanas después de producirse en cualquiera de sus grados, por miedo a provocar un vasoespasmo. Sin embargo, la reevaluación del peligro de volver a sangrar dentro de este periodo y la mejora en las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas han fomentado un tratamiento más intensivo. En la mayoría de los centros, la intervención se emprenderá en cuestión de 3 días, para los grados, y en algunos su aplicación precoz, está convirtiéndose en algo común para la mayoría de los casos. La intervención contra una hemorragia subaracnoidea o contra los aneurismas intactos, suele ser un grapado quirúrgico, es decir, una operación cerebral abierta para la colocación de un pequeño punto metálico en la base del aneurisma, para impedir que penetre el flujo de sangre en la zona debilitada, o una embolización. Esta última es una técnica vascular más reciente en la que se reduce en la arteria una espiral metálica o unos globos, para cegar el aneurisma a través del sistema arterial, en la ingle, bajo control radiológico. La elección de la intervención viene determinada por el tamaño y la posición del aneurisma. Las medidas fisioterápicas posteriores a la intervención variarán en la amplitud del daño causado por la SA anterior y de la naturaleza de la intervención. Después del atamiento endovascular, suelen dejarse 24 h de reposo en cama y, a continuación se pasa a la movilización. Tras la cirugía abierta, el tratamiento puede ser semejante al que se aplica en las intervenciones de una más adelante rehabilitación después de una lesión cerebral. Malformaciones arteriovenosas. Una malformación arteriovenosa MAV es un ovillo anómalo de vasos sanguíneos, que carece de capilares y se piensa que es una anomalía congénita. Dentro del sistema nervioso central, puede darse en el interior del cerebro. Enfermedades neurológicas y neuromusculares duramadre de las meninges o en la médula espinal, como las MAV de la duramadre, conllevan un riesgo bajo de hemorragia y las raquídeas producen síntomas con una relación más inmediata con una lesión medular incompleta. Aquí solo tendremos en cuenta las MAV cerebrales. Tras una hemorragia se observan MAV cerebrales en un 40-60% de los casos, que producen síntomas como convulsiones, defectos neurológicos o cefalea. Las MAV sintomáticas aparecen más a menudo en el grupo de 20-40 años y presentan una tasa de mortalidad un 10-20% menor que las A. El riesgo de volver a sangrar también es mucho menor que después de una hemorragia aneurismática y resulta más alto en las lesiones pequeñas. Los hematomas asociados. Tratamiento médico de las MAV. Si se cree que una MAV puede someterse a una intervención directa, existen varias opciones posibles, que consisten en su resección quirúrgica, la radiocirugía estereotáctica y la embolización. Cualquiera de estas intervenciones puede considerarse como el tratamiento de elección o, en algunos casos, recurrirse a una combinación de ellas, según una progresión escalonada. La radiocirugía estereotáctica es un método preciso para la administración de radiación en una lesión cerebral a la vez que se respeta el tejido sano a su alrededor. Procesos infecciosos. La lesión cerebral primaria puede ser la consecuencia de una meningitis, una encefalitis o un absceso cerebral. Absceso cerebral. Esta afección es relativamente rara en la actualidad, con una incidencia de 2-3 por 1.000.000 de habitantes al año. La infección puede tener su fuente en una caries dental, una sinusitis, una mastoiditis, una endocarditis subaguda o una neumopatía. El absceso puede acumularse en el espacio extradural o en el parénquima cerebral, o bien en el espacio subdural, en cuyo caso, se denomina empiema. Con los antibióticos y el drenaje quirúrgico en la actualidad, hay una tasa de supervivencia del 90%, aunque aproximadamente la mitad de los que sobreviven experimentarán convulsiones con el tiempo. Meningitis. La meningitis tiene un espectro de fuentes bacterianas y víricas, y diversos modos de presentación, complicaciones asociadas y evoluciones posibles. El tratamiento farmacológico se pone en marcha de inmediato en cualquier caso sospechoso, incluso antes de identificar al microorganismo infeccioso, y se mantiene hasta 2 semanas,
después de haberse calmado la fiebre. Encefalitis. La forma más frecuente de encefalitis vírica esporádica se debe al virus herpes simple, que afecta de manera selectiva a los lóbulos frontotemporales inferiores del cerebro. Esto puede ocasionar una tremenda amnesia en los supervivientes, aunque el tratamiento con acidovir ha incrementado las tasas de supervivencia hasta el 80% y ha atenuado los déficits resultantes. Tumores cerebrales. Los tumores cerebrales primarios tienen un grado de incidencia de 6 por 100.000 habitantes, y un poco menos del 10% se dan en los niños. Existen muchas clases diferentes cuyos nombres reflejan sus células de origen y su estado de crecimiento. Dentro de este libro, es imposible entrar a detallar el tratamiento y los factores pronósticos para cada tipo, pero es importante señalar que hasta los tumores grandes pueden ser benignos, dando lugar a un déficit neurológico estable. Está clara la importancia que tiene conocer la naturaleza del tumor correspondiente y obtener la mejor predicción posible sobre su pronóstico a fin de estructurar adecuadamente la intervención rehabilitadora. Va en aumento el reconocimiento de la importancia de disponer de una rehabilitación apropiada y de apoyo a las personas con tumores del sistema nervioso central. Déficits asociados a una lesión cerebral adquirida. Existe una amplia gama de déficits que surgen habitualmente después de un ALT y aparecen con diversas combinaciones y grados de gravedad. Afectan a los ámbitos psicosociales, las tareas sensitivo-motoras y cognitivas centrales, y a funciones cognitivas integradoras específicas que, cuando el rendimiento psicosocial sea suficiente, permiten la utilización de dichas tareas centrales en la organización, planificación y ejecución de actividades funcionales. Los estudios más recientes han comenzado a verificar un abanico de alteraciones similar entre esta población y las personas que sobreviven a una hemorragia subaracnoidea abundante. Las deficiencias resultantes tras un ALCA de cualquier otro origen no tienen por qué ocasionar un espectro tan amplio de efectos a nivel individual, pero no cabe duda de que la misma diversidad de trastornos tendrá su expresión en cada población. En aras de la claridad expositiva, nos centraremos básicamente en la recuperación conseguida después de un ALT grave y potenciaremos su dimensión estructural, al considerar la rehabilitación como un fenómeno dotado de 3 fases consecutivas. No todos los defectos son observables de inmediato después de una lesión, y el contexto en el que tenga lugar la evaluación influirá sobre el tipo de afectación residual que quepa esperar o detectar en cada una de las fases de la recuperación. El tiempo transcurrido desde su comienzo no llega a ser de por sí un factor orientador, ni siquiera dentro de la subpoblación del graves. Otros posibles elementos que se deben tener en cuenta son el mecanismo de lesión, las lesiones asociadas, el tratamiento recibido y los progresos ya alcanzados. Rehabilitación después de una lesión cerebral. Dada la compleja batería de déficits que pueden ocurrir, resulta evidente que los fisioterapeutas no tienen por sí solos los conocimientos o la capacidad suficiente para abordar los problemas de la rehabilitación en este grupo de pacientes. Enfoque centrado en el paciente y su familia. Incluye un proceso de evaluación por parte de un equipo conjunto que pretende cimar al individuo y a las personas más allegadas a él en su mismo núcleo. Esto se percibe como una medida crucial para lograr una prestación eficaz del servicio y como un mecanismo organizativo que permita asegurar un modelo uniforme de reunir la información. El diseño del proceso de evaluación, que abarca la discusión sobre el caso, para su valoración multiprofesional, facilita la elaboración de unos objetivos pactados en el equipo, que resulten factibles de cumplir y ofrezcan un interés para la persona lesionada como tal individuo. En cada caso, lo mismo que las evaluaciones estándar para identificar las alteraciones y los puntos fuertes, se atiende a la base cultural previa a la lesión, al estilo de vida y a las aspiraciones personales, elementos que se incorporan a la elaboración de los objetivos. El funcionamiento psicosocial, incluido el grado de autoconciencia y la fase de adaptación a sus nuevas circunstancias, recibe una atención destacada y entra a formar parte del debate sobre los resultados de la evaluación, entablado dentro del equipo al completo. Cada miembro, incluido el fisioterapeuta, aporta su contribución para dar prioridad a las metas de la intervención,
a tenor de las observaciones generales tras la evaluación. A continuación, estas recomendaciones se exponen al paciente y al cuidador en su integridad, y después se acuerda un plan de acción. Se trata de un método global de evaluación, que recurre a numerosas fuentes de información sobre el individuo afectado, tanto profesionales como personales. Apela al dominio del profesional para sintetizar e interpretar los datos extraídos de la evaluación, pero también existe un proceso formal de vuelta y diálogo con el paciente y su familia durante la primera fase de la valoración y a lo largo de todo el periodo de contacto. Según esta opción, hay que contar con que se establezca una relación eficaz de cooperación con todos los interesados en cada caso. Lesión cerebral adquirida, traumatismos y patología. Es importante tener en cuenta, además de los otros componentes del equipo, qué posición ocupan los cuidadores dentro de toda esta sucesión de fases, antes de plantearles las exigencias para que contribuyan activamente al programa de rehabilitación. Hay pocas probabilidades de alcanzar los objetivos terapéuticos si se cuenta con la ayuda activa de un miembro de la familia, que carezca de los recursos físicos o afectivos, para responder adecuadamente. También es importante interpretar las conductas de los cuidadores, a la luz del trauma, que estén atravesando y con referencia a su manera de ir afrontando las dificultades que se les vayan presentando. Las familias poseen unas características y un estilo individual de afrontamiento. Antes de que se produzca la lesión cerebral, cada miembro realiza un papel establecido dentro de ella, y cada familia recorre su propia fase particular de evolución con respecto a los cambios y el acontecer normal de la vida. Todos estos factores repercutirán en la forma y las características con las que afrontan el trauma inicial y las necesidades venideras. Los fisioterapeutas no tienen la misión de evaluar los entramados familiares, ni de ofrecer programas de apoyo o una intervención para facilitar el éxito en los compromisos asumidos por el cuidador. Sin embargo, es esencial que cobren franca conciencia de las cuestiones pertinentes para que puedan actuar con eficacia en el seno de la estructura más general, que configura el equipo, y entender el impacto que imponen sus exigencias sobre los cuidadores, lo mismo que sobre los parientes. Problemas que surgen en la fase aguda. Pérdida del conocimiento. Coma es el estado en el que no existe ninguna respuesta verbal, no se obedecen las órdenes y el paciente no abre los ojos ni espontáneamente ni ante ningún estímulo. Rara vez dura más de un mes, el paciente fallece o pasa al estado vegetativo. El estado vegetativo se define como un cuadro clínico de inconsciencia total de sí mismo y del mundo, acompañado por ciclos de vigilia, sueño con conservación completa o parcial de las funciones automáticas del hipotálamo y el tronco del encéfalo. El estado de mínima conciencia es una situación que se ha descrito hace menos tiempo. Se trata de un trastorno con una alteración intensa del conocimiento en el que se ponen de manifiesto unos signos conductuales mínimos, pero explícitos, de conciencia del yo o del mundo. 1. Cumplimiento de órdenes sencillas. 2. Respuestas de sí o no. 3. Verbalización inteligible. 4. Comportamiento intencional. Este modo de interacción coherente con el mundo no es constante, pero sí que puede reproducirse o sostenerse lo suficiente como para distinguirlo del comportamiento reflexivo. Estos tres cuadros forman parte de un continuo, que recorre desde el coma hasta la aparición de la conciencia. El paciente puede mantenerse en un EV o en un EMC, que represente una fase transitoria o permanente. Aumento del tono muscular. Las alteraciones de la conducta motora pueden empezar a observarse antes de la sedación, durante el periodo de salida del coma o cuando se retire su aplicación. En su forma más espectacular, se manifiestan como un incremento excesivo del tono muscular, que produce rigidez en el tronco y las extremidades. La cualidad e intensidad de este rasgo es sorprendentemente diferente de la que se observa después de un accidente cerebrovascular. En los miembros inferiores, suele presentar una gran organización entre los grupos musculares opuestos, lo que evita la flexión de la cadera y la rodilla y la flexión dorsal del tobillo. En los superiores puede haber un grado semejante de extensión, u observarse una actividad de la misma intensidad, sobre todo en los grupos musculares flexores,
lo que culmina en una posición de flexión fija con las extremidades casi pegadas a la pared del tórax. Otra diferencia fundamental con el accidente cerebrovascular estriba en que el aumento del tono muscular puede darse pasado un plazo muy breve desde la lesión, especialmente en los casos graves, al revés de lo que sucede con el accidente cerebrovascular, en el que durante las primeras fases suele haber un periodo de hipotonía. Cuando el tono muscular es alto, normalmente se produce un efecto global en el que participan los extensores de la espalda y del cuello, lo mismo que los músculos de las extremidades. Un lado del cuerpo puede estar más afectado que el otro, pero, a veces esto no queda patente hasta que no empieza a bajar el nivel general del tono. A estas alturas, o en los casos en los que la lesión inicial no haya generado el impresionante cuadro de hipertonía descrito antes, se observará una debilidad de las extremidades, demostrada por la ausencia de movimientos automáticos. El empleo de la ventilación con un carácter programado ha limitado en cierta medida la frecuencia con la que aparecen los estados de tono intenso señalados. La experiencia sobre la rapidez con la que aparecen los cambios secundarios en las partes blandas también ha condicionado el fomento a favor del empleo de las escayolas preventivas, que se ponen antes de quitar el respirador. Sin embargo, es importante indicar que, aunque los incrementos del tono pueden ser muy radicales en la fase aguda y, si no reciben tratamiento, van a originar unos cambios físicos secundarios tremendamente incapacitantes, por lo común el patrón general de recuperación con el tiempo da lugar a unos niveles bajos de tono, en reposo, a veces complicados por una contractura, lo que ofrece el aspecto de un estado de tono alto permanente. Por tanto, es importante restringir las intervenciones iniciales únicamente a aquellas que ejerzan unos efectos breves o reversibles y, en particular, evitar las medidas radicales de cirugía ortopédica. Observación de la conducta. Además de la ejecución motora, la observación de la conducta, durante este periodo, puede indicar la presencia de otros déficits de carácter transitorio, o con una mayor duración en potencia, que afecten a los aspectos cognitivos y de comunicación, y en la actualidad, hay iniciativas en marcha, con el fin de elaborar una escala para formalizar este tipo de estudio y, en definitiva, ampliar nuestros conocimientos sobre los patrones de recuperación. Fisioterapia en la fase aguda. Identificaron los objetivos en la fase aguda de la rehabilitación, con la prevención de las complicaciones viscerales y ortopédicas. Está claro que se trata de una tarea multidisciplinar, pero para los fisioterapeutas, se traduce básicamente en el fomento de la salud respiratoria y cardiovascular y de la integridad del aparato locomotor. Objetivos terapéuticos. Evaluación continua. Asistencia respiratoria del paciente ventilado. Y fomento de la oxigenación óptima de la sangre. Postura y movimientos asistidos, incluidos los yesos activos o reactivos, para conservar la integridad de las partes blandas, la piel y la amplitud del movimiento. Estimulación sensorial, escalonada. Aporte de información y educación a la familia y a los amigos. Empleo de tratamientos frecuentes de corta duración, con la reintroducción gradual de las posturas antigravitatorias y de la experiencia del movimiento. La evaluación fisioterápica del estado de salud respiratorio y locomotor durante el periodo muy agudo, plantear cuál es el nivel de intervención necesario y, en un primer momento, puede culminar en un papel meramente consultivo, por ejemplo, cuando no exista una afectación respiratoria en un paciente, bajo ventilación programada. Sin embargo, hay que mantener la situación bajo examen directo con la auscultación sistemática, y también vigilar todas las observaciones médicas y de enfermería. Lesión cerebral adquirida, traumatismos y patología. De modo que el asesoramiento se actualice con regularidad y la intervención activa se ponga en marcha de inmediato si se considera necesario. En este sentido, el seguimiento atento de los signos vitales también facilitará los parámetros dentro de los que han de tener lugar las intervenciones. En cualquier caso, los tratamientos deberían planificarse bien, con una duración mínima e intercalados con periodos de reposo suficientes. Las primeras observaciones centradas en la situación respiratoria
también ofrecen la oportunidad de supervisar el estado físico. Sigue siendo imprescindible identificar cualquier amenaza contra la extensibilidad de las partes blandas y evitar la estasis venosa, dentro de las limitaciones impuestas por la inestabilidad médica. En un paciente sedado y estable desde el punto de vista médico, es posible el movimiento a lo largo de toda su amplitud, pero no el acceso a todas sus articulaciones. Puede ser preciso evitar algunas posturas y movimientos, debido a los peligros que se ciernen sobre la situación médica, por ejemplo, evitar la flexión del cuello, una posición en declive de la cabeza, o un aumento de la presión torácica, para limitar el incremento de la pitch. Unas pequeñas modificaciones en las posiciones clásicas con las que se presta la asistencia, por ejemplo, el empleo de cuñas de espuma como cambio en la de decúbito supino, servirán para impedir la organización de una actividad extensora excesiva. En aquellas personas con una elevación moderada del tono, la introducción de un cierto grado de flexión del tronco, en decúbito lateral, ejerce unos efectos semejantes, pero esta postura es difícil de mantener en los estados de tono más alto, cuando el empleo sensato de apoyos posturales, que permitan una posición latero-abdominal resulta eficaz para moderar el tono, y puede tener una influencia positiva sobre los patrones respiratorios. En los heridos graves, es fundamental plantearse un tratamiento activo del tono elevado, que, en potencia, puede aparecer cuando se atenúa la sedación durante el proceso de supresión del respirador. La colocación de yesos, en la extremidad inferior con los pies, en una posición de apoyo plantar adecuada es considerablemente más fácil, antes de rebajar la sedación que más tarde, cuando el tono resulta difícil de controlar, y el paciente puede estar en estado de agitación o de confusión. La capacidad para adoptar la posición plantígrada es un factor importante para conseguir la estabilidad en posición sentada o levantada, logros esenciales en la reintroducción de la experiencia del movimiento normal y un prerequisito fundamental de los programas de rehabilitación orientados por actividad, que han demostrado que aceleran y mejoran las capacidades funcionales. El medio hospitalario es ruidoso y suele estar iluminado durante las 24h del día. Un paciente ingresado en una unidad de cuidados intensivos o de alta dependencia, también sufre una plétora de intervenciones que suponen su manipulación y movimiento. Puede ser necesario limitar la estimulación sensorial, en vez de incrementarla para garantizar unos periodos de reposo, por ejemplo, mediante el empleo de parches oculares, que favorezcan los ritmos diarios normales. Es importante transmitir este concepto de la estimulación sensorial regulada a sus amigos y a los componentes de su familia, para que sean capaces de contribuir adecuadamente a fomentar la recuperación. Las noticias recogidas entre los familiares una vez pasada la fase aguda, dicen que agradecen recibir unos datos fieles y puntuales sobre los efectos de la patología en cuestión, los fundamentos de las intervenciones, la evolución que cabe esperar razonablemente y cuál es la siguiente etapa más probable en este proceso. No son muchos los que en este instante desean leer una información detallada acerca del pronóstico a largo plazo, pero sí quieren entender que servicios locales están a su alcance y percibir que se está haciendo todo lo posible. Mientras que las sesiones terapéuticas formales tal vez tengan que ser breves y estar bien repartidas a lo largo del día, el fisioterapeuta debería facilitar asesoramiento y orientación directa al equipo en su integridad, con respecto a los objetivos y estrategias de la fisioterapia. Durante las 24h del día es preciso negociar y pactar unos controles del medio con otros miembros del grupo, por ejemplo, las férulas o los yesos, con el ergoterapeuta, o el empleo de rollos, y la disposición de las almohadas posturales con el personal de enfermería. Los programas concertados deberían estar plenamente comprobados y su acceso quedar al alcance de toda la plantilla. Para el fisioterapeuta que se ocupa de los cuidados inmediatos. Diamante negro. El tratamiento inicial se centra en favorecer el estado de salud respiratorio y prevenir los cambios adaptativos secundarios en el aparato locomotor. Diamante negro. El fisioterapeuta debe suministrar un tratamiento directo, consejos específicos a los demás miembros del equipo o una combinación de ambas cosas, para garantizar el manejo eficaz durante las 24h del día. Diamante negro. Los tratamientos son de corta duración,
con revisiones frecuentes, pero dejando periodos de reposo a lo largo del día. Diamante negro en los casos graves. Habría que pensar en los yesos activos de la extremidad inferior para restringir los efectos negativos que ejercen los estados de tono intenso. Diamante negro es importante mantener a las familias informadas de los objetivos terapéuticos. Impacto de la fisioterapia temprana sobre los resultados longitudinales. Los efectos de una fisioterapia activa precoz y la atención de cualquier intervención, o para observar las ventajas relativas de los diversos tipos de fisioterapia sobre las respuestas a largo plazo. Existen complicaciones urinarias y respiratorias. No obstante, aunque puede aceptarse que la costumbre de aplicar un tratamiento activo precoz contra los efectos del daño cerebral sobre el aparato locomotor haya mejorado los patrones generales de respuesta física, la necesidad de recurrir a un número abultado de intervenciones de recuperación semitardías, como la cirugía, habla contra cualquier género de complacencia en esta esfera. En este mismo sentido, hay que asegurarse de que se tiene plenamente en cuenta la posibilidad de que una intervención de alcance limitado produzca unos efectos a largo plazo entre aquellos que presentan un pronóstico inicial malo, pero que siguen confundiendo a la ciencia médica, y que se consigue una alineación ósea y un equilibrio muscular óptimos siempre que sea posible, como la base más sólida para mantener esta evolución. Con una experiencia clínica de más de 30 años, el autor puede atestiguar la mejora de las respuestas físicas generada por los avances en la asistencia médica y los cambios en la práctica de la rehabilitación. En esta última pueden resaltarse dos factores destacados: la irrupción del tratamiento activo para los desequilibrios que afectan a la longitud muscular y de la alineación postural, a través de yesos para facilitar la actividad antigravitatoria temprana, y la elaboración de programas de rehabilitación semitardía, organizada. Problemas que surgen en la fase subaguda. En esta fase, el paciente adquiere una estabilidad médica y comienza a resolverse el periodo de desorientación y de confusión. A estas alturas, todos los miembros del equipo tienen a su alcance emprender una evaluación más amplia y precisa en cualquiera de los diversos ámbitos, y empezar así a recoger las disfunciones específicas, y a observar o a calcular sus efectos funcionales. Lesión cerebral adquirida, traumatismos y patología. No existen indicadores temporales concluyentes y rápidos que marquen el comienzo y el final de este periodo subagudo en ninguna de las patologías consideradas hasta ahora. También es importante percatarse de que lo que constituye la fase subaguda, en cada caso individual, incluso dentro de una población específica aquejada por una afección, puede registrar enormes variaciones y, por tanto, exigir una respuesta dispar en la prestación de servicios. Deficiencias físicas. Según el grado de cooperación que sea posible obtener, hay alternativas para detectar las limitaciones en el funcionamiento de los pares craneales y empezar a comprobar los problemas subyacentes de la ejecución motora, y en cierta medida las perturbaciones de la percepción sensorial. A menudo se pierde el sentido del olfato, después de un ALT, sobre todo si ha habido una fractura de la fosa anterior. El sistema visual puede estar afectado al nervio óptico, o en el procesamiento o interpretación de los estímulos visuales. Los movimientos oculares y el control de la visión binocular corren el peligro de verse dañados por una lesión en los nervios oculomotor, o en las áreas cerebrales encargadas de transformar cada pareja de imágenes en una. Las personas pueden quejarse de visión doble diplopia, u observarse una cierta desviación de la mirada, sin que el paciente haya comentado nada estrabismo. Las alteraciones del nervio oculomotor también tienen la capacidad de repercutir sobre la respuesta pupilar y desembocar en problemas de acomodación a la luz. El riesgo de sufrir algún tipo de trastorno visual, en las lesiones difusas, es alto, pues más o menos una tercera parte del cerebro participa en el procesamiento de la visión. Se trata de una observación importante para los fisioterapeutas, dado el papel de esta función, como guía del movimiento y responsable de mantener el equilibrio. Las fracturas óseas de la cara pueden originar un daño en el nervio trigémino, que produzca adormecimiento o hipersensibilidad facial. La lesión del nervio facial, parálisis facial, es posible a partir de un traumatismo en el hueso temporal. Los impactos directos o indirectos sobre la región temporal
también pueden ocasionar una alteración del nervio vestíbulo-coclear que genere una sordera nerviosa. El daño directo sobre la cadena de huesecillos o las hemorragias en el oído medio generan el riesgo de sordera de conducción. Un traumatismo en la región del hueso temporal o en sus inmediaciones también es capaz de afectar directamente el aparato vestibular o de crear una fístula perilinfática, lo que perturba la función del equilibrio y provoca vértigo. En ocasiones puede producirse una lesión de los pares craneales inferiores, asociada a las fracturas de la base del cráneo o a un traumatismo cervical. Asimismo, pueden observarse los síntomas ligados más a menudo a las lesiones cervicales y, aunque sea rara, también es posible la sección traumática de la arteria carótida en el contexto de un traumatismo cervical, lo que ocasiona toda una gama de síntomas neurológicos, añadidos en fruición del grado de isquemia resultante. Toda una diversidad de trastornos motores diferentes o combinados puede quedar patente al retirar la sedación o al acometer los intentos de realizar las actividades funcionales. Su forma de presentación varía según el lugar y la distribución del daño, pero puede suponer hipertonía, ataxia, discinesia, movimiento involuntario, problemas para iniciar el movimiento o mantener la postura ocasionados por la debilidad, dispraxia, dificultades para poner en marcha un movimiento intencionado pese a conservar íntegra la sensibilidad y la actividad motora, inatención sensorial. Después de muchas veces se observarán ciertas facetas de estos trastornos, en combinaciones complejas, lo que distingue claramente a esta población, de la que presenta un accidente cerebrovascular u otras patologías cerebrales más localizadas. La osificación heterotópica o crecimiento óseo extraperiarticular puede verse después de un grave, con mayor frecuencia, en los niños y los jóvenes, y muchas veces asociada a extensos periodos de coma. Recientemente se ha confirmado que la duración del coma es un factor de riesgo de recidiva después de la extirpación quirúrgica, pero contra el sentido común la extirpación temprana no. Deficiencias cognitivas y conductuales. La observación estructurada a cargo de los miembros del equipo y el comienzo de la evaluación formal por parte de enfermedades neurológicas y neuromusculares de terapeutas ocupacionales, logopedas y neuropsicólogos permitirá la elaboración de un cuadro más claro de las capacidades cognitivas y de comunicación. En cierta medida, será el nivel cognitivo, y, por tanto, la facultad para someterse a una evaluación formal, lo que dictará la amplitud o las limitaciones de la valoración durante la fase subaguda. Es importante que los fisioterapeutas entiendan esto y, en particular, que adviertan que, aunque no se hayan identificado unas limitaciones cognitivas a través de la evaluación formal, aún así pueden estar presentes. La frecuente existencia de lesiones en los lóbulos temporal y frontal significa que en esta población son muy comunes los trastornos de la memoria, la atención y el razonamiento, junto con otros muchos problemas cognitivos y conductuales. Todos los terapeutas que trabajen con los pacientes durante esta etapa han de adquirir unas dotes privilegiadas de observación conductual y ser flexibles en su ejercicio, para adaptarse a las probables limitaciones cognitivas. Objetivos terapéuticos. Favorecer la orientación y la tranquilidad del paciente. Vigilar la función respiratoria. Proteger la integridad de las partes blandas, la piel y la amplitud de movimiento. Evaluar más a fondo los factores que provocan tensión en bipedestación. Fomentar la participación activa en tareas. Con un sentido, facilitar la utilización funcional de las extremidades y explorar el control del equilibrio. Ofrecer información y educación a la familia y sus amigos. Brindar una enseñanza a los compañeros de trabajo, en especial con respecto a los factores que provocan tensión en bipedestación. Asegurar el traslado posterior a un servicio dedicado a las LUT. Cuidados en la fase subaguda. Diamante negro, valoración de los déficits sensitivo-motores residuales precoces. Diamante negro, el tratamiento se centra en facilitar un medio adecuado para contribuir a la recuperación funcional y, en el ejercicio asistido de tareas con sentido, que ofrezcan un interés para sus capacidades. Diamante negro puede emplearse toda una gama de modalidades terapéuticas, entre ellas las técnicas manuales, el manejo de la postura y el movimiento guiado. Diamante negro suelen convenir las sesiones conjuntas con otras disciplinas.
Diamante negro. La comunicación eficaz con el paciente y, con la familia, sigue siendo esencial. Problemas que surgen en la fase postaguda. Los déficits acusados que afectan a la ejecución motora ya habrán quedado demostrados, y las intervenciones para tratar o reducir sus efectos funcionales, determinadas dentro del periodo subagudo. Los defectos cognitivos y las limitaciones que repercuten sobre el comportamiento social, pueden no comenzar a cuantificarse plenamente hasta un momento muy posterior dentro del proceso de recuperación, cuando se tropieza con la necesidad de participar en actividades sociales y de grupo. Esto es así después de sufrir una lesión de cualquier grado, y no puede darse por sentado que la situación es la normal que existía antes de su producción, hasta que se hayan alcanzado las actividades funcionales habituales y restablecido con éxito los papeles familiares y laborales. También es importante aplicar una cautela similar a las consideraciones sobre la normalidad en la función física, sobre todo en lo que atañe a las personas con un puesto de trabajo exigente desde este punto de vista, a quienes deseen participar en actividades físicas de ocio o, como, en el caso de Ángela, nuestra segunda historia clínica, a los que se saltan la prestación formal correspondiente a la fase subaguda. Incluso en el polo más leve o moderado del espectro, los síntomas de cansancio y limitación cognitiva no son infrecuentes. Los problemas de capacidad y de procesamiento de la información pueden significar que, aunque las personas consigan ejecutar satisfactoriamente ciertas ocupaciones aisladas, van a tener problemas cuando haya que prestar atención a más de una actividad a la vez o cuando su estilo de vida exija la realización de varias tareas en serie sin respiro. Aunque no sea la única razón para los problemas de equilibrio posteriores a una lesión moderada o leve, puede observarse que surge una dificultad paralela ante un quehacer doble durante las labores, que sean exigentes desde el punto de vista físico, como llevar de la mano a un niño pequeño al bajar las escaleras, o si las demandas físicas y cognitivas se presentan a un tiempo, por ejemplo, mantener el equilibrio o sujetar un objeto cuando se pida una respuesta a una pregunta inesperada o a un cambio repentino en el medio. Una subpoblación de individuos vuelve a su nivel de actividad normal, en un plazo relativamente breve desde la lesión cerebral, y los problemas no quedan patentes ante sí mismos, o ante los que les rodean hasta después de pasar un tiempo, tras haber regresado a sus actividades a plena escala. Son capaces de enfrentarse al trabajo, pero los niveles crecientes de fatiga llegarán a interferir sus papeles y sus relaciones en el hogar. Otra posibilidad alternativa consiste en que puedan afrontar las exigencias planteadas en su domicilio, pero tropezar con problemas en el puesto de trabajo. A veces, las carencias laborales no se ponen de manifiesto hasta que no intentan asumir obligaciones nuevas o más agotadoras, y el fracaso no siempre se relaciona de inmediato con la lesión cerebral. La aparición de problemas médicos tardíos puede incluir una epilepsia postraumática y desequilibrios hormonales, a raíz de un daño hipotalámico o en el tallo hipofisario. Algún aspecto de esta última situación también puede estar latente y no salir a la luz hasta que se produzca una discrepancia con los cambios normales vinculados al envejecimiento. Fisioterapia en la fase postaguda. El cometido de la neurofisioterapia puede ser más fácil de admitir por las personas que siguen experimentando unas limitaciones físicas pronunciadas. Lo habitual es que se trate de una mezcla de restricciones en las tareas motoras primarias y del impacto ejercido por los cambios locomotores secundarios. Por tanto, las intervenciones van destinadas a hacer retroceder estas transformaciones secundarias y a favorecer una mejoría en las habilidades motoras específicas. Una tercera faceta del tratamiento está conectada con la conversión de la recuperación física ya alcanzada en un movimiento, orientado desde el punto de vista funcional, poniendo énfasis en perfeccionar el rendimiento obtenido en los objetivos correspondientes a las actividades de la vida real. El reto que han de afrontar los fisioterapeutas reside en que cada persona llega con una combinación casi única de elementos sensitivomotores y biomecánicas limitantes, y el éxito de la intervención depende de la elaboración de una hipótesis clara sobre los factores influyentes primarios y subyacentes en cada caso,
de modo que la intervención sea enfocada para cada caso. Los fisioterapeutas han de ser capaces de aplicar todo un abanico de estrategias de intervención que abarque técnicas manuales, la práctica de unos movimientos aislados y específicos de una tarea, y el empleo terapéutico de actividades funcionales, que exijan la coordinación en un movimiento diestro, convenientemente seleccionado para que sea exigente, pero también asequible. La intervención sigue un patrón cíclico de análisis del movimiento, operación sobre sus componentes y destrezas, y aplicación de tareas funcionales. El trabajo puede emprenderse según un esquema continuo que se extienda a lo largo de muchos meses, abordando varios objetivos funcionales o realizarse de forma intermitente, motivado por las exigencias de los nuevos quehaceres físicos o de los cambios en las circunstancias personales, por ejemplo, un traslado a un lugar nuevo o el cumplimiento de las demandas planteadas para moverse en un gran recinto docente. Incluso si existen sesiones de intervención con regularidad, hay que aceptar y abordar la limitación del tiempo de contacto directo entre el fisioterapeuta y el paciente. Es importante dotar a las personas de la capacidad para contribuir a su propio progreso físico y fomentar la adquisición de un hábito de ejercicio regular, incluida la aplicación de habilidades motoras recién conseguidas o, por lo menos, aún vulnerables. Las estrategias empleadas dependerán de la capacidad cognitiva de los pacientes y de la estructura que integre su red de apoyos, pero siempre necesitarán sesiones educativas para ellos y, para sus cuidadores, una documentación clara y adecuada en papel, por medios electrónicos, de audio, de video y revisiones con regularidad. Las demandas acarreadas por los ejercicios domésticos han de ser asequibles y estar respaldadas por unas estrategias cognitivas de planificación y de acción, si fuera preciso. Un registro sencillo que recoja la frecuencia real de la práctica y sea cumplimentado por el paciente, aporta un grado de motivación y sirve para la evaluación del programa. Para algunos, el objetivo primordial puede ser la movilidad funcional dentro del hogar, cuando la intervención se centrará en la reeducación de la marcha. Para otros, puede ser subir y coronar una escalera, lo que requiere trabajar la velocidad de acción, coordinación y habilidades de equilibrio de alto nivel, que se ha demostrado que pueden estar alteradas después de lesiones aparentemente leves. Va en aumento el reconocimiento de la influencia de la disfunción sensorial en la limitación de la recuperación funcional después de una lesión cerebral, y la práctica de la fisioterapia necesita avanzar para prestar más atención al análisis de la disminución sensorial, incluyendo factores visuales y vestibulares. Además de desarrollar nuestra destreza en el reconocimiento de los trastornos más sutiles de la ejecución motora que actúen como una barrera contra el retorno al trabajo o a las actividades de ocio anteriores a la lesión, la aplicación de unos conocimientos y un dominio más amplio de la fisioterapia debería traducirse en una labor pensada para fomentar la salud cardiovascular. La reintegración con éxito a la sociedad constituye un proceso multifactorial y existe claramente una dimensión rígica no solo en términos de vencer los obstáculos de esta índole, sino también de promover las habilidades del paciente, su confianza y su capacidad para acometer tareas físicas de ocio con regularidad. La misión que cumple el ejercicio y el entrenamiento de resistencia en los trastornos neurológicos. Prestación para los que no ingresen para recibir asistencia hospitalaria. Hasta hoy, los fisioterapeutas han adquirido mayor experiencia en el trabajo con las personas aquejadas de dificultades físicas apreciables y durante los primeros meses después de una lesión. Los servicios actuales y los patrones de traslado de pacientes en él centran la prestación en aquellos que padecen daños de suficiente gravedad como para necesitar una hospitalización inicial. Tratamiento a largo plazo de un déficit establecido con el tiempo. Determinar el nivel de conciencia. Tratar las complicaciones médicas. Valorar oportunamente y abordar las necesidades nutritivas y la alimentación. Evaluar la capacidad para emplear los controles ambientales o los sistemas de comunicación. Recetar los asientos adecuados. Algunas personas seguirán necesitando cuidados en una residencia especializada durante el resto de su vida, y su grado de dependencia exigirá un tratamiento activo continuo para evitar la aparición de úlceras por presión. Un enfoque alternativo o secundario
consiste en establecer los cuidados especializados y, si fuera pertinente la rehabilitación, en un medio domiciliario idóneo. Estos paquetes de medidas requieren una fuente uniforme de financiación y pueden ser complicados de manejar, pero, bajo las riendas de un responsable cualificado del caso, y con la ayuda de un equipo de asistencia convenientemente preparado, puede alcanzarse una calidad de vida elevada. La persistencia de las necesidades fisioterápicas no queda limitada a aquellas personas con una incapacidad más grave. En presencia de restricciones cognitivas o de problemas conductuales, un déficit físico relativamente leve, como un desequilibrio biomecánico derivado de una debilidad residual, corre el riesgo de volverse cada vez más problemático. Esto puede manifestarse por sí mismo, con la aparición de cuadros dolorosos, o la disminución de los niveles de actividad funcional, que contribuyen a acentuar los problemas conductuales o a reducir la participación social. Donde exista una red de apoyo suficiente, estos factores pueden abordarse de forma activa, si dentro del programa semanal se incluye el ejercicio u otras formas físicas de ocio. Cuando no sea posible, o en los casos en que el paciente sea incapaz de entender el valor de las medidas preventivas, hace falta la intervención de unos servicios capaces de responder con rapidez y competencia en el momento de la crisis. Dificultades para la administración de una fisioterapia eficaz, después de una lesión cerebral adquirida. Existen muchas amenazas que ponen en peligro la fisioterapia eficaz, después de una lesión cerebral, pero hay 4 factores clave que, en cierta medida, son interdependientes. 1. La elevada incidencia de las limitaciones cognitivas coexistentes y los factores conductuales. 2. La fragmentación de los servicios, en diversas entidades y, dentro de sus propios componentes. 3. Las limitaciones en la prestación del servicio. La alta incidencia de defectos coexistentes complica la presentación de cada caso. Existen unas estrategias específicas que pueden adoptar los fisioterapeutas para ayudarles a controlar estos factores de confusión.